Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad. Un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio 234. Mi nombre es Marco Antonio y vamos a hablar de Lev Vygotsky en el día número 18 de epistemología. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario interesante o no tanto, pueden dejarlo en los comentarios. Bien, Lev Vygotsky sostiene que el origen del conocimiento está en interacción social, ¿no? El conocimiento no se desarrolla en soledad, sino que está en construcción o se construye socialmente, y el pensamiento surge del diálogo con otros, ¿no? Especialmente en las primeras etapas de desarrollo. La conciencia individual es un tipo de interiorización, un tipo de esquema de interiorización de las relaciones sociales, ¿no? Y el pensamiento y el lenguaje muestran cómo este lenguaje ocurre internamente, que luego nosotros lo consideramos como base del pensamiento, ¿no? Es el defensor de este constructivismo sociocultural y sostiene que el conocimiento se construye mediante el lenguaje y la interacción social. Evidentemente introduce el concepto de zona de desarrollo próximo, ZDP, zona de desarrollo próximo, y evidentemente esto ocurre con este proceso de interpsicológico y intrapsicológico, ¿no? Primero el niño participa en actividades sociales con adultos o pares también igual de él, niños, y luego interioriza esas prácticas, ¿no? Haciéndolas propias. Por ejemplo, el niño aprende a contar porque un adulto le dice 1, 2, 3, 4 y demás, ¿no? Y esto se hace de forma inconsciente incluso, ¿no? El niño no puede entender, pero ya la estructura de 1, 2, 3, la estructura del lenguaje alrededor ya introduce, ya es una parte, se vuelve parte activa del aprendizaje, ¿no? Y el niño lo repite, luego lo repite en voz alta y más adelante lo hace en silencio, ya como pensamiento. Entonces el lenguaje es como un puente, el lenguaje hablado en el entorno es una herramienta clave para el desarrollo del pensamiento, ¿no? Primero el lenguaje social, interpersonal, cuando escuchas conversaciones y demás, y luego se convierte en un lenguaje interno, intrapersonal, que es evidentemente lo relacionado con el pensamiento, le digo Vygotsky. Y entonces el pensamiento y lenguaje, para que se dé este tipo de unificación, muestra cómo el niño pasa por 3 fases. Primero el lenguaje social, que es para comunicarnos con otros. Luego pasa al lenguaje egocéntrico, que es hablar consigo mismo mientras actúa. Y luego es el lenguaje interno, que es un pensamiento silencioso. Vygotsky estudia cómo los niños resuelven problemas con la guía de adultos y luego son capaces de hacerlos por sí mismos, ¿no? Y observó que los niños que hablaban consigo mismos mientras resolvían tareas, este lenguaje egocéntrico, la segunda etapa, tenían mayor éxito cognitivo, y esto demuestra que el lenguaje es una guía para la acción, ¿no? Y el sujeto no se construye con el conocimiento individual, sino que, como decía Piaget, en relación con otros, ¿no? Y la estructura mental se forma socialmente, y el entorno cultural, el lenguaje y las interacciones son condiciones necesarias para el pensamiento, ¿no? Vimos que tiene influencia de Piaget también, pero también para Vygotsky, Vygotsky ya le da estas condiciones necesarias del pensamiento, que es el lenguaje, el entorno cultural, las interacciones. Pero para Vygotsky el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino que es una herramienta
de mediación cognitiva, ¿no? Donde el lenguaje organiza y transforma el pensamiento, ¿no? Este es un poco lo que vimos también con con el primer Wittgenstein, y el lenguaje, ¿no? Y el segundo Wittgenstein habla de los juegos de lenguaje. Sin embargo, aquí vemos que Vygotsky habla del pensamiento como un tipo de lenguaje interno, que había un dilema con Wittgenstein, el lenguaje interno y el lenguaje externo, ¿no? Social, cotidiano, porque en Wittgenstein vimos que cuando una persona crea un lenguaje para expresar dolor, por ejemplo la S, yo me duele algo, me golpeo algo y expreso con ese lenguaje interno, yo lo comprendo, pero alguien externo a mí no va a comprender este lenguaje que yo creé para expresar este dolor. Y entonces el dilema ocurre cuando no hay esta concordancia del lenguaje interno con el lenguaje externo, y esto es porque Wittgenstein decía en el primer Wittgenstein que el lenguaje, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, y trataba de unificar las proposiciones atómicas con los hechos, a relacionarlas de tal modo que no sea diferente aquello que hable de aquello que experimente o vea o conozca en este sentido. Y evidentemente esto era un dilema muy interesante que no se podía resolver con el conocimiento que se tenía, y evidentemente Vygotsky reflexiona y hace posible la conciencia y el pensamiento abstracto al relacionarlo con el lenguaje, y esta parte interna del lenguaje, ¿no? Como un lenguaje interpsicológico que corresponde a una evolución intrapsicológica, y esa en esta segunda fase intrapsicológicamente conlleva a los primeros pensamientos que tenemos. Y es muy interesante porque para Vygotsky el lenguaje no es una simple herramienta para nombrar cosas, sino que es una herramienta simbólica fundamental para modificar la estructura del pensamiento. Entonces el lenguaje no solo se expresa en el pensamiento, o se expresa el pensamiento por medio del lenguaje, sino que lo va formando, y por ello el lenguaje es un tipo de mediadizador, o está en el medio del pensamiento. El niño comienza a pensar de forma compleja cuando domina el lenguaje, y gracias al lenguaje el pensamiento se vuelve más abstracto, más reflexivo, más planificado. Un niño pequeño puede desear algo, pero no puede explicarlo ni planificarlo cómo obtenerlo, y a medida que adquiere el lenguaje puede formular su deseo, pensar en los pasos a seguir y tomar decisiones. Evidentemente, al principio el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado. Hacia los 2 y 3 años se cruzan y comienzan a influirse mutuamente, y el pensamiento se verbaliza y el lenguaje se integra al pensamiento. Pasa el lenguaje egocéntrico a un lenguaje interno, donde Vygotsky critica a Piaget, diciendo que el lenguaje egocéntrico del niño no es inútil ni tampoco antropocentrista, ¿no? O egocéntrico, sino que forma una autorregulación mental. Es en ese proceso de donde se autorregula, y ese lenguaje hablado consigo mismo es antecesor directo de un pensamiento interno que se tenga. Entonces el lenguaje es una herramienta epistemológica que permite al sujeto representar el mundo mentalmente.
pero reelaborar la experiencia y producir un nuevo conocimiento. Entonces la interiorización del lenguaje, que primero es social, da lugar a un pensamiento racionalmente lógico, moral, matemático, filosófico, y esto hace que Vygotsky observara que los niños pequeños hablaban en voz alta cuando resolvían problemas, pero con el tiempo esta guía verbal se interioriza como pensamiento interno, y también notó que los niños con mayor estimulación verbal, por ejemplo, con contextos educativos ricos, donde sean participativos y demás, mostraban un mayor desarrollo cognitivo avanzado, o los que más participaban, los niños. Evidentemente, Vygotsky introduce este concepto clave, que es la zona de desarrollo próximo, la ZDP. Es el espacio entre lo que un niño puede hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Fue una de las mayores contribuciones de Vygotsky a la teoría del aprendizaje y la epistemología del conocimiento, dado que Vygotsky observa que evaluar el nivel de desarrollo solo por lo que un niño puede hacer de forma independiente no capta su verdadero potencial cognitivo. Por eso propone estudiar lo que el niño puede hacer con guía, y aquí está el verdadero potencial real de aprendizaje, que no solo el actual, sino lo que hoy se realiza con ayuda, mañana se puede hacer solo. Y tiene implicaciones que, contrariamente a Piaget, para quien el desarrollo debía madurar antes del aprendizaje, en 4 etapas vimos en Piaget, Vygotsky sostiene que el aprendizaje adecuado impulsa el desarrollo, y el sujeto no construye el conocimiento de forma aislada, sino con la mediación de otros, compañeros, docentes, adultos. Esa interacción activa procesos superiores en el cerebro que de otro modo no aparecerían. Entonces el aprendizaje más rico ocurre cuando se enseña dentro de la zona de desarrollo próximo, es decir, cuando el desafío es alcanzable pero no fácil y requiere una mediación social. Esto implica que el entorno sociocultural y educativo no es accesorio, sino que es estructurante del conocimiento. Hablamos de este entorno sociocultural y educativo. Si un niño no sabe resolver un problema matemático, pero lo hace con la ayuda de un adulto que le guía paso a paso, está trabajando dentro de su zona de desarrollo próximo. Si repite ese proceso varias veces con ayuda, internaliza las estrategias y finalmente puede hacerlo solo. Y en este sentido, la ZDP muestra que el conocimiento se construye mediante una mediación, y la interacción es una fuente del saber, no solo un contexto donde se aplica. La epistemología de Vygotsky es relacional, histórica y cultural, y saber no es reproducir, es producir con otros. Evidentemente, el papel del mediador y las herramientas culturales son esenciales, dado que el desarrollo humano no se relaciona directamente con el mundo, sino que a través de mediaciones, y estas mediaciones son herramientas culturales, y el aprendizaje depende de cómo accedemos a ellas. Vygotsky subraya que el pensamiento no surge espontáneamente del individuo, sino que se transforma mediante el uso de herramientas simbólicas y especialmente el lenguaje. Las funciones mentales superiores, como la memoria voluntaria, o sea, la memoria que es dirigida, no recordamos una escena en específico, o la atención dirigida también, o el razonamiento lógico, un problema dirigido, no son innatas, tampoco biológicas como pensaba Jean Piaget, sino que aparecen gracias a la interacción cultural. Entonces el lenguaje es una herramienta, de hecho es la principal herramienta que permite representar, planear, resolver, reflexionar. Los libros y la escritura
también. Expande la memoria y el pensamiento abstracto. La escuela y los docentes organizan la transmisión de herramientas culturales de manera sistemática. Las tecnologías también amplían el acceso a la información y transforman los procesos de aprendizaje. Y no aprendemos solo observando, sino que interpretando con signos, con símbolos que son compartidos culturalmente. Y el adulto o compañero capaz actúa como un puente entre el conocimiento cultural y el aprendiz. Este papel del mediador es muy interesante porque traduce, adapta y contextualiza el conocimiento, ¿no? Acompaña el tránsito por la zona del desarrollo próximo e introduce progresivamente nuevas herramientas para reorganizar la mente. Por ejemplo, un niño pequeño no comprende el paso del tiempo, pero al usar calendarios, relojes y narraciones cotidianas, como por ejemplo mañana vamos al parque o ayer fuimos al parque, aprende a contextualizar la temporalidad y no es el objeto como el reloj el que enseña, sino que es el uso cultural del objeto por la interacción social que guía este aprendizaje del tiempo. En este sentido, el conocimiento no se construye dentro del individuo como Piaget o los racionalistas pensaban, sino que también es un constructivista, Lev Vygotsky, que trata de combinar ambos enfoques, el empirismo y el racionalismo. Pero Lev Vygotsky ve que es una relación con la historia, una relación con la cultura como herramientas para el aprendizaje. Y aprender es, para Vygotsky, apropiarse de las formas culturales de pensar y representar el mundo. Entonces la mediación no es un añadido más, sino que es constitutivo del saber. Esta mediación que ocurre con compañeros, profesores y demás. Y bien, Vygotsky es muy interesante por ello, y para Vygotsky el desarrollo cognitivo está inseparablemente ligado con el contexto cultural, que a diferencia de Jean Piaget, quien propuso etapas universales del desarrollo innatas, Vygotsky sostiene que la cultura moldea profundamente cómo y qué aprendemos. Evidentemente, Vygotsky afirma que las funciones psicológicas superiores se desarrollan por la internalización de prácticas culturales, donde el pensamiento es una función histórica y socialmente determinada y no una capacidad biológica neutra. Y el lenguaje, por ejemplo, se aprende en contextos sociales y su forma varía culturalmente, lo que influye en cómo se organiza el pensamiento. Y cada cultura evidentemente ofrece símbolos, narrativas, herramientas, normas determinadas que se considera un conocimiento válido. También tienen una valoración, ¿no?, de qué habilidades se deben enseñar y qué problemas se plantean y cómo se resuelven. Y por tanto no hay un desarrollo natural universal del pensamiento al margen del entorno sociocultural donde se viva. Y evidentemente el sujeto epistémico no es universal como en el racionalismo clásico o en Piaget, sino que es situado históricamente en un contexto. Y conocer entonces es participar en prácticas sociales donde el saber se transmite, se transforma y también se negocia, en el sentido de que le damos valoraciones a qué aprender y a qué no. Y el pensamiento no es un reflejo del mundo externo ni una función biológica pura, sino que es una construcción cultural mediante el lenguaje y la interacción. Evidentemente, Vygotsky reformula la epistemología al mostrar que el conocimiento no nace de un individuo aislado,
sino que su inserción en un mundo culturalmente significativo, influido por el entorno, por un mediador, ¿no? Y en esta ZDP, la zona de desarrollo próximo. Evidentemente es muy interesante lo que menciona Vygotsky y lo podemos relacionar con muchos pensamientos filosóficos, ¿no? Sin embargo, Vygotsky, cuando habla del desarrollo próximo y que necesitamos un mediador, no profundiza en la adquisición del conocimiento innatamente, ¿no? Sino lo hace esta forma de desarrollo no progresivo, sino de desarrollo cultural relacionado con nosotros, con la interacción con los otros. Evidentemente, esto no resuelve también nos habla del lenguaje interno y externo, la intrapsicología, el lenguaje intrapsicológico que viene del lenguaje o de la práctica intrapsicológica. Sin embargo, no profundiza en ejemplos específicos como qué pasa cuando hay un cuarto encerrado y estamos ahí metidos y conocemos las cosas, ¿no? Sin una interacción social, ¿no? ¿Qué pasaría en este ejemplo, ¿no? ¿Conocería realmente a aquel hombre o no conocería? Y esto hace que nos preguntemos hasta qué punto es cierto y hasta qué punto no lo es. Los experimentos en psicología se han prohibido, se prohíben, pero es posible realizar estos experimentos, ¿no? Para profundizar en el origen del conocimiento, la naturaleza del conocimiento y la adquisición del conocimiento. Pero esto es evidentemente algo no ético, porque se supone que la ética es universal para todos y sujeto a pruebas estaría dentro de esta universalización de los derechos humanos. Tal vez con simuladores de inteligencia artificial se puedan hacer estos experimentos, pero es algo que en el futuro seguramente muchos lo harán. Gracias por escucharnos y nos vemos el día de mañana con no sé si vamos a hacer a Ernest von Glaserfeld, que nos habla del conocimiento como construcción activa, donde el conocimiento no refleja una realidad objetiva, sino que es una construcción activa del sujeto. O podemos hacerlo ahora también, ¿no? Pero no sería correcto. Reflexionemos sobre Vygotsky y nos vemos el día de mañana, en el día número 19 con Ernest Bon. Y un fuerte abrazo y conózcanse a sí mismos.